cuerpo diplomático del autodenominado gobierno interino dimitieron ayer en medio de la decisión de la Asamblea Nacional de 2015 de disolver el gobierno interino. Diputados, ¿se van sin rendir cuentas o sí rindieron cuentas? Por ahí vi una rendición de cuentas de Guaidó en noviembre, creo. Bueno, yo asistí a una presentación vía virtual. Tuve oportunidad de verla, absolutamente ligera, sin mucha profundidad, pero es que es demasiado dinero. Te lo pasé, podrás verlo seguramente con algunos detalles. Solamente en los últimos meses, de acuerdo al cuadro que tengo aquí, el, entre comillas, gobierno interino... ¿Qué información publicada por ellos mismos? Es información que está publicada en la página web del Banco Central Ad Hoc. Cualquiera puede meterse en un buscador de Google, de Yahoo, colocar allí Banco Central Ad Hoc, y entonces aparecerá la página web de esta instancia, entre comillas, del interinato, que está obligada a publicar fundamentalmente por los requisitos de los Estados Unidos, que es el gran aportante de recursos. Entonces son 190 millones de dólares en las últimas semanas. Y aquí están, bueno, lamentablemente no nos podemos ver. En cámara, pero lo podemos ir desglosando. Pero fondos para defensa de la democracia, el 15 de noviembre, 12.750.000 dólares. Fondos para la defensa de la democracia, 8 de noviembre, 4.384.000 dólares. Asamblea Nacional, la del 2015, 2.709.000 dólares. Y así voy sumando, insisto, hasta llegar en los últimos meses a 190 millones de dólares. Ahora, ¿dónde salieron esos 190 millones de dólares? Esos 190 millones de dólares salieron, y aquí por lo menos puedes verlos tú, está en los estados financieros que ese Banco Central HOP, que en este momento pretenden mantener bajo su control, tiene en reserva. Ese banco tiene en este momento... O sea, que es dinero de los venezolanos. De todo. Que es un aporte de 1.970 millones de dólares bajo su control. Entonces, por eso es que preservan la figura de la denominada Asamblea del 2015, básicamente por el tema de control, pero que lo diga yo, que lo diga el Banco Central de Venezuela, HOP, que lo digan todas estas cuentas que tenemos es una cosa, pero es que no solamente somos nosotros los que estamos rindiendo cuentas. Aquí estaba viendo, otra vez antes de entrar, un tuit del exalcalde Antonio Ledesma que señala que el interinato tiene que rendir cuentas de... ¿A su micrófono? ¿Puede ser? A ver si podemos escucharlo más arriba. Antonio Blinken, estamos tratando de escuchar a Antonio Ledesma. Donde dice que le han dado a Venezuela, a los venezolanos, 2.700 millones de dólares. Yo quiero preguntar públicamente a quién le han entregado ese dinero. O sea, está pidiendo rendición de cuentas. ¿A quién se le entregó ese dinero? A Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, figura protagónica de la oposición radical, en este momento acaba de declarar desde Madrid que él quiere saber qué pasó con 2.700 millones de dólares que se le entregó al gobierno interino. ¿En qué gastaron ese dinero? ¿Que a quién se le dio? Es decir, no es que el Banco Central de Venezuela ad hoc publica que tiene en su control 1.700 millones de dólares, no es que el Banco Central ad hoc publica que le prestó 190 millones de dólares al gobierno interino, que a su vez lo erogó en fondos para la liberación de la democracia venezolana. No es que aquí también tenemos la larga lista de pagos que se le han hecho a abogados, a consultores, a, bueno, lamentablemente tengo que decirlo, a comunicadores sociales, casi todos en el extranjero, sino que es ahora incluso alguien parte de esa ficción que está señalando que rindan cuenta. Ahora es mucho dinero. Para que tú tengas una idea, seguir la gobernación del estado de Aragua, entidad de la cual yo soy parlamentario, su presupuesto para el año 2023 es aproximadamente unos 41, 42 millones de dólares para todo el año, para atender a miles y miles de aragüeños. Entonces estamos hablando del equivalente al presupuesto de Aragua, los 2.700 que dice el Ledesma, los 1.700 que declara el Banco Central que tiene en su control. Y seguimos fácil, sumando. General, por supuesto. Bueno, los estimados son 23.800 millones de dólares que tienen bajo su control. Estamos hablando de más de 2 veces el presupuesto de Venezuela. El presupuesto de Venezuela que aprobamos hace poco, para el 2023, todo el año, es 11.000 millones de dólares. Es decir, más del doble lo tienen ellos bajo su control. Pero eso equivale al presupuesto de una gobernación de 40, 50 años, de alcaldías de 500 años, una cosa vulgar. ¿Habrá justicia en ese sentido, diputado? ¿Habrá claridad en algún momento? Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Yo creo que los venezolanos nos merecemos que en este caso particular una dilapidación, para decirlo de manera decente, recursos de ese monto, más temprano que tarde,
haya claridad y haya justicia. Es demasiado dinero que pudo haber ido a los hospitales, a las escuelas, al sector eléctrico, a la salud. Cosa que no vimos, por cierto. Bueno, no podemos verlo porque, claro. Vuelvo a decirte... No, se le va a dar un bono a los médicos, no sé qué, al final... Bueno, aquí hay en la larga lista que tengo de pago de humo, ¿no? millones de dólares que supuestamente se destinaron al sector salud. Cuando te abra lo que te pasé, lo verás. Ahora, hay que preguntar a los médicos si están recibiendo ese pago que allí se refleja mes a mes. Pero quizás, reitero, lo que más sorprende, por no decir indigna, son los pagos recurrentes una y otra vez para el Fondo para la Defensa de la Democracia. Millones y millones de dólares que todos los meses se erogan con cargo a recursos que son de los venezolanos. ¿A dónde va ese dinero? Bueno, quienes tenemos alguna relación con quienes están en ese quehacer político, sabemos, y yo estoy seguro que también lo sabe el gobierno, que buena parte de esos fondos van para el bolsillo de unos pocos y otra parte va para soportar algunas actividades de la oposición radical. Pero realidad ya uno no sabe ni qué es peor entonces con todo este desastre económico que están del manejo de recursos. Bueno, ayer me decía un ex candidato presidencial venezolano que lo triste de todo esto es que se presentaron como unos aladit de la pureza administrativa, de la pulcritud, y hoy han demostrado sin llegar al gobierno que son capaces de dilapidar, tomarse para sí cantidad ingentes de recursos. Coincide con este comentario de Náufrago 27, dice buenos días a su invitado, no se sabe a quién tenerle más miedo entre la oposición y el oficialismo, ya que los dos son tal para cual, todos andan buscando el bien económico para sí mismos, ninguno de ellos anda rendiendo memoria y cuenta la real, son tal para cual. Y otro comentario, dice, ¿cree usted que después del interinato viene una cacería de brujas hacia Juan Guaidó? Pregunta Ramón Ramos. No lo sé, porque no soy parte del gobierno, pero en cualquier país del mundo, lo que ha pasado y está pasando con el interinato, entre comillas, con esa ficción, no sería tolerado, no sería permitido. Yo quiero preguntarle a quienes me ven, incluso a aquellos que son parte de esa ficción, ¿qué pasaría si en Estados Unidos Donald Trump, en vez de decir todos los días que ganó las elecciones, pero solamente dice eso, se hubiera quedado en la Casa Blanca, se hubiera negado a salir o se hubiera apropiado de recursos millonarios del presupuesto americano? Yo estoy seguro que estuviera preso, o que hubiera pasado en España o en Alemania. Bueno, en Alemania hace pocos días acaban de llevarse a la cárcel unos 100 alemanes, empresarios, incluso algunos nobles alemanes, porque estaban planeando desconocer al actual canciller y instalar un gobierno de transición. Lo que pasa es que con tanto ruido que hay en Venezuela y tantas cosas, claro, uno ni le para a veces a noticias de esa naturaleza. Pero los alemanes acá... Inaceptable en cualquier otro lugar, por favor. Bueno, alguien me dijo también en estos días, en cualquier otro país del mundo, o estuvieran presos, o estuvieran en un manicomio, porque oye, este tipo tan loco. Oscar Sánchez escribe, ¿cómo reunirse para acordar con los mismos que han hundido al país en corrupción? Usted no habla de eso, solo de la corrupción de Guaidó, pero no de los 20 años de robo a la nación que se le restregan en su cara con camionetas, escoltas y casas, le dice Oscar Sánchez, diputado. Sí hablamos y hemos dicho una y otra vez que la corrupción es absolutamente inaceptable, cualquiera que sea el que la practique. Se trata de un fenómeno que le hace muchísimo daño a Venezuela y nos estamos obligados a denunciarlo cualquiera que sea el responsable. Otro comentario de Guariqueño dice, deberían publicar todos los recursos que se gastó el gobierno interino para que todos los venezolanos se enteren. Usted dice que es pública la información, ¿no? Bueno, es pública, está, repito, en la página web del Banco Central Ajot, seguramente por requerimiento de los americanos, pero en cualquier caso, parte de esa información que dispongo te la estoy pasando y con muchísimo gusto a cualquiera que la solicite se la entregamos. Usted decía hace rato, hacía una comparativa en cuanto al dinero que, digamos, gastó, para no decir otra palabra, al gobierno interino, y lo comparaba quizá con el presupuesto de la nación. Háblame un poco de eso. Usted, para despedirnos, hacía referencia a la devaluación del presupuesto, ¿no? El presupuesto se presentó originalmente el 14 de octubre del 2022. En ese momento eran 170 mil millones de bolívares, que equivalían a 21 mil millones de dólares. Cuando lo aprobamos a mediados del mes de diciembre, el 15 de diciembre, el presupuesto seguían siendo 170 mil millones de bolívares, pero en dólares eran 11 mil millones de dólares. Nosotros planteamos que debía anclarse, en principio, una divisa, dólar, euro, yuan, hasta eso, pero ante la
negativa por razones ideológicas fundamentalmente de que se anclara el presupuesto en una moneda extranjera. Insistimos en que entonces por lo menos se anclara al petro, y se ancló el petro, con lo cual se detuvo, al estar anclado al petro, la devaluación del presupuesto. Pero en cualquier caso es absolutamente insuficiente. ¿Hasta dónde llegó la devaluación? ¿Qué porcentaje? Un poco más de 40%. Prácticamente la mitad, ¿no? Prácticamente la mitad entre lo que presentaron en octubre y lo que terminó aprobándose. Muy Ahí hay lamentable. un elemento adicional que nosotros tenemos que garantizar, que los ingresos adicionales que se den en estos próximos meses por concepto de la actividad petrolera tengan que ser aprobados vía crédito adicional y volcados fundamentalmente a educación, salud, servicios públicos y a mejorar los sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Termina la entrevista, diputado. Gracias por venir a Globovisión. Gracias a ustedes y feliz 2023 de nuevo. Y para toda Venezuela, por supuesto. 7:29. Pausa.